Se agota en horas, tiene a todo el mundo hablando de él y dicen que es la alternativa perfecta a una fragancia de más de $200, pero ¿realmente vale la pena el Mango Ice si no buscas un perfume dulce? Hoy te cuento por qué este mango ha roto el stock una y otra vez. Bienvenidos sean todos y todas otra vez al canal y vamos de una vez directo al grano. Esta fragancia es comparada con el God of Fire de Stefan Huber Lucas, una casa perfumera nicho de bastante prestigio. Y les soy sincero, no he probado la versión original y no lo necesito para indicarte en este video si este perfume es el que necesitas en tu colección. Si vienes buscando un mango dulce tipo caramelo o postre, definitivamente detente aquí porque este perfume no es nada de eso. Más bien, esta es una fragancia cítrica punzante realista que se mantiene con esta sensación de principio a fin. Lo que vas a sentir desde el primer spray es una composición bastante robusta. Imagínate que tienes un mango rodeado de jengibre, limón y ruibarbo con esa sensación agridulce. Esa mezcla es la que hace que esta salida en este perfume sea bastante electrizante y ácida, así como me gusta. Y de hecho, por eso este perfume es que tiene que ser cuidado con las atomizaciones. Pero lo que realmente hace que esta fragancia se sienta como un perfume nicho y no como un perfume genérico como cualquiera es las fragancias, la estructura olfativa que tiene detrás en su cuerpo sosteniéndola. Aunque tiene nota de jazmín, pimienta rosa y violeta, no esperes que este perfume se sienta en algún momento un tanto floral. Estos elementos están ahí junto al praliné para hacer la fragancia más cremosa y densa, pero siempre bajo esa sensación de limpieza absoluta. Ese toque que yo describo como una especie de detergente fino o una maracuyá bastante cítrica se da porque en la base contiene ámbar gris, cedro y musgo. El abatonca aquí viene para hacer la fragancia más compleja sin añadirle ese toque dulce a la composición. Es un aroma lineal, una estructura bastante sólida donde todas las notas que contiene este perfume pues trabajan al mismo tiempo para hacerte sentir esa sensación de limpieza, de pulcritud, de sofisticación desde el primer spray hasta que el perfume deja de oler en tu piel. Refrescante, constante. Y para muchas personas es ese tipo de aroma que no se siente tan común a lo que estamos acostumbrados en el mundo de la perfumería. Y de ahí viene el ice en el nombre de este perfume, no de una sensación mentolada o a menta, sino más bien de una pulcritud y una sensación de limpieza absoluta. Y finalmente hablemos de lo que nos importa, porque sí, también te voy a atomizar un poco ahí para que veas mejor el atomizador de este perfume que es brutal y me encanta muchísimo. Pero ¿qué tal el rendimiento? Pues bueno, esta es una fragancia que se siente bastante densa, pero sin hostigar, no se siente pesada. Una fragancia que proyecta bastante bien a distancia y que te durará sin duda alguna una jornada laboral completa, de 8 a 9 horas sin ningún problema. Ese perfume que te lo vas a poner para sentirte a gusto, ese toque de limpieza, ese toque tropical. Una fragancia que es ideal también para ser utilizada en verano, principalmente en primavera. Ideal para ir a la playa, pero si me preguntan, este es un aroma que sí, que se siente playero, pero no como el que te pondrías para jugar en la arena, sino como el que te pondrías para disfrutar vestido de blanco del ambiente mientras te das un traguito. ¿Por qué? Porque se siente un poquito más calmado, más glamuroso, más con clase. Y pese a tener esa energía juvenil, pues también mantiene esa serenidad pues sobria, ¿verdad? Ese tipo de clase que lo hace sentir así, un poquito más tranquilo. Tienes esa vibra de un perfume nicho, limpio, esa sensación de clase que definitivamente llamará bastante la atención. Y esta es una de las razones por la que en su página se ha agotado ya 4 veces. Si te está gustando el contenido, dale like, indícame qué piensas de estas fragancias en los comentarios y si quieres ver más contenido, suscríbete. Abajo puedes ver la forma en la que puedes apoyar a este canal. Muchas gracias. Es un perfume que ha tenido una aceptación increíble porque es notorio pero no hostiga. Es ideal para el calor de la República Dominicana o cualquier otro lugar que tenga esta esencia de ser principalmente tropical. Si buscas algo que huela bastante fresco, tropical, limpio y con mucha clase, definitivamente y sobre todo un perfume que tiene para lo que cuesta un muy buen rendimiento, es decir, tiene una muy buena calidad-precio. Esta sin duda alguna es una de las mejores opciones que vas a tener para probar este verano. Y lo que te estoy diciendo es que creo que si buscas esta característica en un perfume deberías aprovecharlo ahora porque puede que se vuelva a agotar otra vez.
Al final, el Mango Ice es ideal para esas personas que buscan esa frescura constante y esa pulcritud que se mantiene todo el tiempo a lo largo de vida del perfume en tu piel. Pero que realmente te voy diciendo, este no es el único camino para llegar a ese ADN. Aquí te muestro otra fragancia también inspirada en el mismo God of Fire, pero quizá ligeramente en otro camino. Dale un ojo, dale un chequeado y ve dejándome ahí qué piensas del Mango Ice. ¿Le darías una oportunidad o ya utilizaste el original? ¿Qué tal le va? Ahí te lo dejo.